que la gracia de Dios nos ha permitido estar en pie y saber de que este es el primer culto de primicia. Y dice la palabra de Dios que si las primicias son santas, lo demás también es santo. Lo demás también es ¿qué? Santo. Entonces usted crea y confiese, pero también tome esta palabra de parte de Dios que si esta es una noche, la primera noche en la que usted se congrega, en la que usted también dispone su corazón para Dios, crea que el resto del año Dios también va a seguir bendiciendo su vida. Amén. Entonces, Dios es un Dios especial, un Dios maravilloso, pero también es un Dios de grandes propósitos. ¿Cuántos lo creen? Dios diga, Dios tiene grandes propósitos. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies y vamos a elevar una oración a nuestro Dios y Padre en esta noche, creyendo de que Él tiene el control de este lugar, de nuestras vidas, y que Él trae una palabra que conforte, que restaure, que bendiga, pero también que nos llene de gozo, de esperanza, y que haga conforme a su voluntad. Amén. Padre amado, Dios de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Aquí estamos, Dios, reunidos en torno a ti, en torno a tu presencia. Tu palabra, Señor, dice que donde dos o más personas, Señor, Dios, Señor, invoquen tu nombre, tú estarías allí, Señor, presente. Y te damos gracias por tu presencia, la cual hemos venido a buscar. No hemos venido, Señor, a buscar el favor de un hombre. No hemos venido a encontrarnos con un hombre, Señor. Hemos venido, Dios de la gloria, a buscarte a ti, Señor. Y hoy, Dios de la gloria, te agradecemos porque tú te dejas hallar, Dios, de aquel pueblo que te necesita, de aquel pueblo, Dios, que tiene hambre y sed de ti, aquel pueblo, Señor, el cual clama, Señor, como dice tu palabra, Señor, como el siervo brama por las aguas en el desierto. Así, Dios, está nuestra alma sedienta del Dios vivo. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso, Señor, el cual tú permites, pero también tú abres una agenda, Señor, para traer bendición a esta casa, para traer bendición, Señor, a cada familia, para traer bendición, Dios, de una manera especial y sobrenatural, Dios. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Padre Santo, que tú eres el Dios eterno, el Dios maravilloso. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que el poder de tu Santo Espíritu sigue obrando, sigue operando. Y hoy creemos que también, Señor, es una noche especial, una noche diferente en la cual tú harás, Señor, prodigios, señales, milagros, proezas a favor de tu pueblo, Señor. Hoy lo tomamos, lo creemos, lo recibimos, lo confesamos y declaramos, bendito Dios, que esta es una noche en la cual tu nombre será exaltado, será reconocido, pero también será glorificado, Señor. Te damos muchas gracias, eterno Rey de gloria, porque en todo y por todo tu nombre es y será glorificado, Señor. Te amamos, te bendecimos y queremos, Señor, estar y continuar, Dios, en tu bendita y hermosa presencia, Señor, dándote toda la gloria, aquel que vive y reina por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De verdad, ¿cuántos dan gloria a Dios? Toda la gloria sea a Dios. Amén. Puede entonces tomar allí su lugar y vamos a introducirnos en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra de Dios? ¿Sí? Si usted ha venido a escuchar una palabra de Dios, déjeme decirle que usted está en el lugar correcto. ¿Dónde está? Diga, en el lugar correcto. Le he titulado el escape milagroso. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer grandes cosas? ¿Cuántos saben que Dios puede hacer grandes cosas? Amén. Y saber de que Dios no se limita a un lugar, Dios no se limita a un espacio,
Dios es un Dios soberano y que sigue teniendo el control de todas las cosas, aunque aparentemente nosotros no entendamos y no comprendamos muchas cosas. Pero déjeme decirle que de parte de Dios, es un tiempo especial donde Dios se quiere glorificar, pero también Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas que tal vez aparentemente nosotros pensamos que hay dificultades, que hay circunstancias que vienen a golpear, dañar, ¿sí?, nuestras vidas. Pero cuando estamos en los propósitos y en la voluntad de Dios, nada nos puede hacer daño y nada entonces puede cambiar ni modificar los planes ni los propósitos de Dios. Dios es soberano. Diga, Dios es soberano y ese es nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Si llegamos. Gloria a Dios. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles. Dice el verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién hacían oración? Por Pedro. El verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una vez resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veían una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo
no poco alboroto entre los soldados sobre de qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí vemos cómo la iglesia primitiva, ¿sí?, y los primeros discípulos, los primeros creyentes, empezaron a sufrir dificultades, problemas, empezaron a sentir también persecuciones. Y dice la palabra de Dios que en eso uno de ellos fue muerto. Y entonces dice que la gente le gustó eso, al pueblo le gustó eso, que le pareció bien, dice la palabra de Dios. Y entonces Herodes no se quedó quieto, sino que quiso seguirle dando gusto a la gente. Y para darle gusto a la gente, ¿qué hizo? Dice que tomó y encarceló a Pedro. Y sabe, una de las cosas de las cuales usted y yo como hijos de Dios debemos entender que por más que a la gente le agrade el pecado, por más que a la gente le agrade quedar bien delante de la gente, no se debe quedar bien delante del Señor, de las personas para agradarles, sino debemos conocer la voluntad y aferrarnos, pero también estar alineados a la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí vemos que entonces fue agradable, dice la palabra de Dios, ¿a quiénes? A todo el pueblo. Entonces eso les gustó, pero era algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Pero entonces la palabra de Dios dice que es mejor agradar a Dios que agradar ¿a quién? A los hombres. Pero Herodes estaba agradando a los hombres. Y es necesario entender de que no debe ser así. Ahora, es importante saber el contexto de esta palabra, y es saber de que la iglesia estaba pasando momentos difíciles. La iglesia estaba pasando crisis y aún tenían temor de que los persiguieran, de que los mataran, de que los azotaran. Pero no obstante, ellos sabían que tenían un arma. ¿Tenían qué? Diga, un arma. Sí, aunque ellos estaban siendo perseguidos en ciudades, en sus casas, por sus mismas familias aún, dice la palabra de Dios de que ellos se reunían a orar. ¿Se reunían a qué? A orar. Entonces, vemos que la iglesia primitiva hacía oración. Ellos conocían el poder de la oración. ¿Cuántos saben de los que aquí están, hay poder en la oración? ¿Hay poder en qué? En la oración. Sabemos de que hay cosas que nosotros no podemos entender, pero cuando nosotros realmente oramos, clamamos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, saber de que dice la palabra del Señor que Dios no desecha un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces es necesario ir delante del Señor. Puede ser de que no tengamos otro recurso, puede ser de que no tengamos otra arma, puede ser de que no tengamos nada, aún fuerzas, capacidades, vigor, que no tengamos sabiduría, pero ante todo saber de que si usted y yo tenemos en nuestra boca nuestra disposición para orar, para buscar a Dios, entonces déjeme decirle que esa es una de las más grandes armas, pero también uno de los mayores recursos que el cristiano, que el Hijo de Dios tiene para que el cielo se abra, para que Dios se glorifique, para que Dios se mueva, y entonces podemos ver cosas sobrenaturales de parte de Dios. Solo está en un paso. El paso es la oración. ¿Qué es? Diga, la oración. La oración, dice la palabra del Señor en Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y déjeme decirle que su oración, sí, cuando usted está en la intimidad, cuando tiene ese tiempo con Dios, su oración puede mucho. Así en el momento usted no vea los resultados, así en el momento usted no vea nada,
Pero dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Déjeme decirle que sus oraciones, aunque en este momento usted no haya visto algunas respuestas, sus oraciones pueden mucho. Y hay respuestas de parte de Dios. Yo creo que este 2019 es un tiempo de respuestas de Dios. Es un tiempo donde la iglesia se levanta a orar, a clamar, a buscar el rostro de Dios. Y por cuanto usted busca el rostro de Dios, hay cielos abiertos. Dios trae su mano bendita. Dios se glorifica. Y entonces veremos proezas, señales, milagros. Y veremos la mano de Dios a favor nuestro y a favor de la iglesia y a favor aún de esta tierra, por cuanto la iglesia se mueve, por cuanto la iglesia entonces no se queda quieta, por cuanto la iglesia entonces clama a un Dios que responde. Vamos a ver transformación en una tierra que tanto lo está necesitando y tanto lo está esperando. Usted hace parte de ese ejército que Dios está levantando para entonces ver las maravillas y lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Entonces vemos que la iglesia primitiva conocía el poder de la oración. ¿La iglesia qué? Primitiva. Y sabe, hay una de las cosas que en este tiempo el enemigo está queriendo dañar, y es la intimidad de los cristianos con su Padre. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere traer: pereza, quiere traer distracción, quiere opacar las personas y decir: no, usted no encuentra respuesta, usted ya ha orado un día, o ha orado una semana, o ha orado un mes y no se han dado las cosas. Pues déjeme decirle, dice la palabra del Señor, que el que persevera hasta el fin, vamos a ver las respuestas de Dios. Hay que perseverar, hay que luchar, hay que determinarse y decirla, como dice entonces la palabra de Dios, que aquella viuda, sí, dice que no encontraba respuesta en aquel juez. Dice, pero por cuanto fue intensa, ¿qué hizo? Ese juez que ni temía a Dios y que tampoco temía a los hombres, dice que halló respuesta. Dice la palabra de Dios, cuánto más nosotros cuando oramos y clamamos a Dios, hay respuesta de parte de Dios. Déjeme decirle, levante sus manos al cielo y diga: 2019, diga, no me quedaré quieto, no me quedaré quieto, porque veré respuestas de mis oraciones, de mi clamor. Yo tengo un Padre que siempre responde. ¿A quién tiene usted? Diga, un Padre que siempre responde. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vemos aquí, la palabra de Dios dice que la iglesia, dice, hacía oración sin cesar a Dios por él. Pedro estaba en una situación difícil y sabe, la cárcel no es el mejor lugar. En la cárcel usted pasa soledad, pasa hambre, pasa tristezas, pasa angustias, pasa maltratos. Y ahora está Pedro, está encarcelado, y no solamente encarcelado, sino que tiene 16 personas que lo están custodiando, ¿sí? Entonces no solamente él está encarcelado, sino que está acompañado de las personas incorrectas. Él no está con los discípulos, él está solo. ¿Él está qué? Solo. Y ahora vemos a Pedro en una situación muy difícil y muy complicada, pero dice la palabra de Dios que la iglesia hacía oración a Dios por él sin cesar. Mire, qué tan importante y qué tan especial es cuando nosotros podemos orar unos por otros. Yo dije, hay que orar unos por otros. Pero ¿sabe muchas veces qué hacemos? Vemos a un hermanito o una hermana que está pasando por una dificultad, por tal vez una debilidad,
o tal vez pudo caer en pecado. Y lo único que podemos hacer es, en vez de ayudarlo, en vez de tenderle la mano, en vez de restaurarle, lo único que a veces hacemos es pisotearlo, lo que hacemos es dañarlo, lo que hacemos es juzgarlo. Saber de que la palabra de Dios nos dice más bien que debemos orar los unos por los otros. Entonces, cuando un hermano, cuando una hermana esté pasando por un momento de dificultad, usted no lo pisotee, no lo condene, no lo juzgue, no lo señale. Usted antes bien, ¿qué debe y qué tiene que hacer? Orar el uno por el otro. ¿Qué va a hacer usted de aquí en adelante? Diga, orar. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas que muchas veces sucede y es problemas en la misma iglesia, los mismos hermanos, que el hermanito, que el sultanito, que el que canta, que el que recibe en la puerta, ¿sí? Y hay un inconveniente, hay un sinsabor con esa persona. No se trata de usted tener una mala relación con esa persona. Antes bien, usted puede orar por él. Y una de las cosas que yo he aprendido, no se trata es de hacer quedar mal a las personas, sino procurar y decir, si esta persona, si mi hermanito o fulanito está haciendo algo malo, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo más correcto? Si tenemos un Dios, tenemos un Padre que está allá arriba y que Él es el dueño de la obra, y vemos algo que está mal en la obra, no se trata de yo ir a corregir, ¿sí?, a meter mis manos, sino antes bien ir a donde el Dios de la obra. ¿Aló? ¿Ir a dónde? Diga, al Dios de la obra. ¿Qué hago? Me inclino, si es posible, de rodillas o postrarme. Puedo hacerlo de muchas maneras, pero yo voy al Dios de la obra. Y le digo, Señor, usted que sabe esto, usted que conoce aquello, usted sabe lo que está pasando, usted sabe la circunstancia, el momento difícil. Señor, tome medidas respecto a esto. Usted que es justo. ¿Usted que es qué? Justo. Entonces usted no trate de meter sus manos en las cosas que a veces no están bien y que solamente le corresponde a Dios intervenir. Yo dije, Dios es el que interviene. Entonces, tengamos ese recurso a la mano. Y ese recurso se llama ¿qué? Oración. Ese recurso, Señor, he visto esto no me gustó, esto tampoco, por aquí tampoco me gustó. Pero, Señor, tú eres el dueño. Tú eres el Señor de tu obra y haz conforme a tu voluntad. Entonces diga, Dios es justo. Ahora dice la palabra de Dios, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Es el verso 6, dice, entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí vemos de que Herodes estaba, se puede decir, a punto de liberar a Pedro. Pero la iglesia no puso su confianza en un hombre. Yo dije, la iglesia no debe poner su confianza en un hombre. La iglesia no se acomodó, más bien no se esperó a que Herodes hiciera su voluntad. ¿Aló? Herodes había determinado sacar en cierto momento ¿a quién? A Pedro. Pero ahora dice la palabra de Dios que la iglesia seguía intercediendo. Y aquí hay un punto a favor de la iglesia, de que la iglesia no debe aferrarse a la voluntad de un hombre. ¿Aló? La iglesia no debe ¿qué? Aferrarse a la voluntad de un hombre. O no es someterse a la voluntad de un hombre,
sino a la voluntad de Dios. Pero tiene que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo se llama oración. ¿Cómo se llama? Oración. Cuando el hombre quiere hacer o el hombre quiere actuar, déjeme decirle que esa es la voluntad muchas veces humana, pero también diabólica. Y aquí vemos de que la iglesia no se quedó quieta. Diga, la iglesia no debe quedarse quieta. Dígale al que está enseguida, es el tiempo de que te muevas. Este es el tiempo de que te muevas. No esperó a que Herodes soltara. Ellos sabían que con la oración podían mover la mano de Dios y que enviara a su ángel para que Pedro saliera y no para que Herodes lo soltara. Entonces no se trata de lo que diga, lo que piense o lo que quiera hacer un hombre. Se trata de que podemos mover la mano de Dios. Y eso solamente basta con una oración tuya. Poder mover al Dios que hace las cosas de una manera sobrenatural y de una manera maravillosa. Ese es nuestro Dios. Diga, Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la iglesia usaba y sigue usando un arma, y es un arma eficaz. Diga, la oración. Diga, la oración es eficaz. ¿Sí? Ahora, la iglesia de Dios está para gobernar. ¿Cómo así? Herodes era el gobernador. Herodes era el que tenía el poder de soltar ¿a quién? A Pedro. Pero en este caso, sabemos de que por la oración de la iglesia primitiva fue que salió Pedro de la cárcel. Y déjeme decir que por más gobernador, por más alcalde, por más presidente que haya y que quieran hacer su voluntad, pero cuando la iglesia de Dios se reúne a orar a Dios, a clamar a Dios, nosotros podemos cambiar dictámenes. Usted y yo podemos cambiar entonces decretos, leyes, todas aquellas cosas que vienen en contra de un pueblo, en contra de los niños, de los jóvenes, de los adultos, cosas que quieren dañar, cosas que quieren traer muerte, destrucción. Cuando la iglesia de Dios se reúne a orar, a clamar a Dios, déjeme decirle que no hay arma más efectiva, que no hay arma más poderosa que la oración, que cuando el cuerpo de Cristo se reúne a clamar a un Dios, entonces Dios responde. Y entonces la voluntad del hombre no se cumple. La voluntad de los hombres no prevalece, porque hay un Dios que entonces se mueve a favor de aquellos que claman, de aquellos que le necesitan, de aquellos que le buscan. Y aquí, en esta casa, en esta noche, hay un pueblo que verdaderamente clama a un Dios y no espera la voluntad de un hombre. A su nombre, a su nombre. La iglesia, este es el tiempo de que la iglesia se levante en oración. Y sabe, uno de los recursos que Dios ha entregado a esta casa, y no solamente a esta casa, sino a esta ciudad, es una emisora que entonces cambia, mueve los aires, ¿sí? Y entonces desde ahí, con su oración, con su clamor, con la intercesión continua y permanente, entonces abre brecha, y principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, cosas diabólicas y satánicas tienen que desalojar los aires de Popayán. Y creemos que entonces las ondas sonoras, a través de la radio, a través entonces de los medios de comunicación, influenciarán para ser de bendición, pero también a traer libertad a los aires que por mucho tiempo fueron gobernados
por el enemigo y que ahora Dios ha entregado esta arma para que entonces podamos proclamar a Jesucristo como el Señor de Popayán, como el Señor del Cauca. Y entonces aquellos que estuvieron oprimidos, aquellos que estuvieron encarcelados, aquellos que estuvieron entonces en una condición, sí, de oscuridad y de tinieblas, tendrán que salir. Yo dije, tendrán que salir. Es un tiempo de libertad para Popayán. Yo declaro en esta hora que tiempo de libertad se manifiesta para Popayán, para el Cauca, y que el Centro Cristiano Casa del Rey Popayán entonces se levantará como un baluarte, y entonces darán a conocer al Dios verdadero, al Dios vivo, y entonces veremos cómo los cautivos salen de sus prisiones y que entonces la luz del evangelio resplandece sobre ellos, y entonces veremos cómo Dios salva a Popayán y al Cauca en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo de bendición. Entonces la iglesia, diga, la iglesia, levante sus manos al cielo y diga, yo, unido, estoy para gobernar. ¿Estamos para qué? Para gobernar. A eso Dios ha llamado a su iglesia. No para que sea gobernada, sino para gobernar. ¿Lo crees? Tú estás para gobernar. La importancia de dar a conocer los inconvenientes y las circunstancias difíciles. Pedro estaba pasándola mal. Diga, ¿cómo la estaba pasando Pedro? Diga, mal. Y muy mal. Pero la iglesia se dio cuenta. Ahora, una de las cosas que muchas veces fallamos es de quedarnos con nuestros problemas. Yo puedo solito, yo tengo el control y no pasa nada. Y dejemos las cosas así quieticas. Pero dice la palabra de Dios de que la iglesia se dio cuenta que Pedro estaba en la cárcel. ¿Y sabe qué sucedió? La iglesia se activó. ¿Qué hizo la iglesia? Se activó. La iglesia tiene que activarse en este año. ¿Sabe por qué? Porque a través de esta palabra veo que Pedro estaba pasándola mal. Y por cuanto la estaba pasando mal, diga, la iglesia tomó una voz. Diga, hay que tomar una voz. Y sabe, el pastor Ricardo de una u otra manera la ha estado pasando mal. ¿Ha estado pasando qué? Mal. Porque no es fácil tener una dolencia, tener la circunstancia de una operación. Para nada es motivo de gozo y de alegría, pero es saber de que aún en medio de esa dificultad, en medio de lo que él tal vez ha estado viviendo y pasando, es un tiempo donde la iglesia tiene que unirse y levantarse en oración y clamar a Dios, porque sabemos que si también el hombre de Dios es utilizado, el hombre de Dios se manifiesta para esta casa, no solamente usted, sino que este municipio y este departamento, Dios lo quiere bendecir y también lo bendice a través del hombre de Dios. Entonces es necesario que la iglesia se una a clamar a Dios. Si es posible, busca un tiempo de ayuno, busca un tiempo de intercesión y clama a Dios. No te quedes solamente con tus propios problemas, no te quedes con lo que tal vez te está pasando, con cosas que tal vez han venido a ti solamente. No te quedes encerrado en esa burbuja. También hay otros por los cuales tú debes interceder. Iglesia, levántate a interceder. Yo dije, es tiempo de interceder. Este es un año donde vamos a ver grandes victorias, pero las grandes victorias se alcanzan con grandes desafíos. Y uno de ellos es, diga,
la oración. ¿Es qué? La oración. ¿A cuánto les gusta orar aquí? Se acabaron los amenes. ¿A cuánto les gusta orar? ¿Si les gusta orar? Pues déjeme decirle que este 2019 usted se va a levantar en oración, en ruego, en súplica, y entonces Dios oirá desde los cielos y traerá bendición, traerá respuestas, y entonces usted conocerá a un Dios que escucha y que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es necesario que aún aquí en la iglesia se pueda levantar ese tiempo de intercesión. ¿Por qué razón? Porque hay tanta necesidad. Los hermanitos necesitan orar unos por otros, pero ¿sabe? Mucha gente viene o es débil en la oración, no les gusta orar o se les dificulta orar, y por ello muchas veces hay una dificultad al orar. Pero entonces, si la persona no puede orar, hay que buscar a alguien que ore por él. Y eso se llama ¿qué? Intercesión. ¿Sí? Popayán necesita intercesión. Sus hijos necesitan intercesión. Esta casa necesita intercesión. Y debe levantarse el tiempo de intercesión. Mientras Pedro la estaba pasando mal, la iglesia estaba orando sin cesar, dice la palabra de Dios. ¿Sin qué? Sin cesar. La pregunta es, ¿tú estás orando por el pastor Ricardo? ¿Tú estás orando por el pastor Ricardo? Te animo a que ores por él, que lo bendigas, que lo cubras en oración, porque no hay nada más importante que uno ser cubierto por oración. Mira, yo te voy a dar un principio. Si el hombre de Dios está bien, si el sacerdote de esta casa está bien, el resto del cuerpo va a estar bien. El Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Dice la palabra del Señor que ahí es donde Dios trae bendición. Pero también dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? ¿La barba de quién? De Aarón. ¿Aarón quién representa? El sacerdote. ¿Quién representa? El sacerdote. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Sigamos, por favor. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. O sea, que si el sacerdote, que si el hombre de Dios recibe bendición, tú vas a ser bendecido. ¿Tú vas a ser qué? Bendecido. No esperes que tú seas bendecido para bendecir, no. En tus oraciones ten presente que si el hombre, el sacerdote de Dios es bendecido, tú vas a ser bendecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Dice que el aceite corre, dice, por la cabeza, por las barbas y por las vestiduras. Diga, yo hago parte del cuerpo. ¿Hacemos parte de qué? Del cuerpo. Si el hombre de Dios es bendecido, déjeme decirle que yo también soy bendecido y que usted va a ser bendecido de parte de Dios. Entonces, iglesia, levántate en oración, clamor, y saber de que es importante este tiempo al cual Dios está llamando a que te levantes en oración e intercesión. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Mateo 7:12, por favor.
Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan, ¿con quiénes? Diga conmigo. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pongámonos en el puesto o en la posición, o más bien coloquémonos en los zapatos de Pedro. Si usted fuera Pedro, estuviera pasando mal, la pregunta es: ¿a usted le gustaría que oraran por usted? ¿Sí le gustaría? Si usted estuviera en un hospital, ¿le gustaría que oraran por usted? Si usted estuviera recién operado, ¿le gustaría que oraran por usted? Sí. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor: que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con nosotros, así también vosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos hacer. ¿Con quiénes? Con ellos. Entonces es un tiempo de oración. Diga, hay que orar más. ¿Hay que orar más o no? Hay una necesidad. Diga, hay una gran necesidad. Me llamaba la atención en estos días que el presidente Donald Trump nuevamente dice que una de las cosas que estuvo abolida por mucho tiempo fue la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas y en los colegios. Y da a entender de que por mucho tiempo se quedó eso quieto y más bien se introdujeron cosas de brujería, de ocultismo, de hechicería, y eso se estaba ministrando y enseñando en las escuelas. Y entonces ahora él dice: yo quiero que se implemente nuevamente la oración y la lectura de la palabra en las escuelas. Y eso es una de las cosas que agradan a Dios. ¿Aló? ¿Agradan a quién? A Dios. Tal vez a los hombres no les agrade, tal vez al mundo no le agrade, tal vez a Satanás no le agrade, pero después de que le agrade a Dios, los propósitos de Dios se cumplen. Yo dije, los propósitos de Dios se cumplen. Mira, hace aproximadamente unos 14, 15 años, yo estaba sentado en alguna de esas sillas ahí donde usted está, y hicimos un ejercicio de oración por el evangelismo, y estábamos en el instituto bíblico y nos vinieron a dar una capacitación, y en eso la persona que nos hablaba sobre evangelismo y misiones nos dice qué tan importante es orar por los misioneros del mundo y parte del mundo que tal vez no conocemos. Y nos pasó a cada uno, nos tiraba un globo terráqueo en forma de pelota y decía que en el lugar del índice, donde cayera el lugar del índice, por ese lugar oráramos específicamente qué sería que iba a pasar o qué estaría pasando, para que Dios enviara misioneros, para que Dios enviara evangelistas, para que también los guardara y para que tuviera misericordia tal vez de esa nación. Bueno, y todo empezó como un juego aparentemente, y me corresponde a mí, y me tiraron esa pelotica, y en eso, en el dedo estaba Irán. Recuerdo tanto que empecé a orar por Irán, y un momento el Espíritu Santo me tomó y empecé a hablar y a llorar. Yo le decía: Señor, ten misericordia de esta nación. Y yo le decía: Señor, ha sido gente enemiga tuya que no te ama, gente que ha sido rebelde a tu palabra, gente necia. Y empecé a llorar y a clamar también en lenguas, y yo no entendía lo que pasaba. Y era ore y ore y ore allí, y me postré, estaba arrodillado ahí clamándole a Dios. Yo decía, bueno, a últimas ya terminé. Yo decía, pero
¿a mí qué? Sabiendo que Irán ni conozco, ni sé quién es esa gente, pero Dios sí conoce y sabe todas las cosas. ¿Sabe? Mi hermana estaba junto a mí porque estábamos tomando esa materia y al día siguiente llega y me dice, ¿sabes lo que pasó en Irán? Entonces yo de una relacioné que ella había estado conmigo acá y pensé que era una broma. Entonces me dice, mira las noticias. Y me quedé mirando las noticias y decía que en la madrugada de ese día hubo un temblor de baja intensidad. Y que ese temblor, después de ese temblor, vino uno de mediana intensidad. Entonces dice que la gente se percató de ese temblor y pues muchos salieron de sus casas y entonces dice que pues vieron ese remesón ahí fuerte y salieron de sus lugares donde estaban dormidos y dice que luego vino otro, pero fue una sacudida mucho más fuerte que derrumbó casas y decían que si no hubiera venido ese tiempo de un sismo pequeño y de otro de mediana intensidad, dice que si hubiera venido de una vez ese que había sido el remesón fuerte para acabar, había destruido muchas casas y muchas personas hubieran muerto. Y sabe, cuando yo miré esa noticia, yo digo, Dios mío, de verdad, Señor, que tú mueves lo que tengas que mover, utilizas lo que tengas que utilizar para tener misericordia. Y sabe, muchas personas en tu hogar, en tu familia, Dios ha tenido misericordia de ellos. No por lo que ellos sean, no porque hayan sido de buenas, es porque tu oración, porque tu clamor les ha guardado. Tú has hecho un vallado alrededor de ellos y el enemigo, por más que haya querido tocarles o dañarles, tus oraciones han sido escuchadas. Tus oraciones han sido efectivas. Y sabes, no desmayes. No desmayes. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Mas el justo por fe vivirá. Sigue clamándole a Dios por tu familia. Síguele clamando por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo. Tal vez anda en la drogadicción, en el alcoholismo, anda perdido, sí, pero síguelo rodeando. Haz un muro alrededor de él, porque Dios es bueno y misericordioso. ¿Sabe? Te voy a contar algo rápidamente. En mis años de desorden, me gustaba mucho el trago, rumba para aquí, rumba para allá. Y fue bastante difícil, pero en ocasiones yo llegaba cogiéndome de la pared. Llegaba totalmente, se puede decir, perdido del alcohol. Y sabe, una de esas escenas, de tantas que yo llegué así a mi casa, en una de esas me acuerdo que mi mamá, tipo 2, 3 de la mañana, donde uno ya se cansa de la rumba y ya llega vuelto nada a la casa, yo cogiéndome de las paredes, escuchaba a mi mamá orando a Dios. Y no solamente orando, con lágrimas. De hecho, seguía hacia mi cuarto y esa imagen nunca se me puede borrar. Y yo digo, gloria a Dios, gracias a Dios por una madre
que aún a la madrugada intercedía por un hijo que andaba perdido, por un hijo que andaba desubicado, por un hijo que andaba sin plan y sin propósito. Pero gracias a Dios por una oración, aquí estoy. Y Dios me ha hecho libre. Y gracias a Dios por esa madre, por sus rodillas, por sus lágrimas. Porque Dios atiende. Y no solamente atiende, sino que Dios se glorifica. Yo le doy gracias a Dios porque ya no soy lo que fui en otro tiempo. Y así como Dios lo hizo con mi vida, Dios también lo puede hacer. Tal vez tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Tú dices, ya no hay caso, ya no hay oportunidad, ya él está perdido o está perdida. No, tus oraciones son importantes, tus oraciones son básicas. No dejes de orar, porque Dios atiende al humilde. Dios atiende cuando hay un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Él, dice la palabra, no lo desprecia. Y ahora puedo ver el fruto de unas lágrimas y de una oración. Dios lo hace. No te desanimes. Tal vez el enemigo ha querido decir, ya no hay caso, ya no hay oportunidad. Y ahí es donde tú tienes que decir, diablo mentiroso. Tú me dices una cosa, tú me muestras otra cosa, pero yo le creo a mi Dios. Aquel que cambia corazones, aquel que da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese es Dios. Y aquel que dice en su palabra que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Tiempo de que Dios va a hacer su obra. Tú eres la sal. Diga, yo soy sal. ¿La sal para qué está? Antiguamente se utilizaba para preservar los alimentos, porque no había neveras. ¿No habían qué? No había neveras. Entonces la gente, para conservar la carne y algunos alimentos, les echaban sal y obviamente que duraban mucho más tiempo. Y sabe, Popayán, tu familia, tus hijos han sido preservados porque tú eres sal en tu casa. ¿Tú eres qué? Sal. Diga, yo soy sal. ¿Yo soy qué? Sal. Somos sal. Nuestros amigos aún han sido preservados porque usted y yo somos sal. ¿Aló? ¿Somos qué? Somos la sal de esta tierra. Veremos respuestas de Dios a nuestro favor, a favor de nuestras familias, a favor de esta tierra. Vamos a ver respuestas. Yo creo que hay respuestas para ti en tu hogar, en tu familia. Diga, los míos no se perderán. Diga, los míos saldrán de la cárcel. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y toda mi casa está incluida. ¿Quién? Diga, toda mi casa. Diga, ellos no son para perdición, ellos son para vida y para salvación. ¿Cuántos lo creen? Son para vida y para salvación. Ahora vemos acá también de que la oración es fuerza en movimiento. ¿Es qué? Diga, fuerza en movimiento. ¿Qué de esto? La oración es algo que no solamente se dice, no solamente algo que se habla o se manifiesta con la boca. La oración es algo que tiene un poder de activación. ¿Aló? La iglesia oraba, diga, y el Señor se movía. ¿Qué hacía? El Señor se movía. Cuando tú oras, el Señor se mueve.
¿Qué dice la palabra de Dios? Que envió su ángel para que entonces Pedro saliera de su condición. Dios te lleva a ese tiempo. La oración, una fuerza incontenible. La oración es una fuerza ¿qué? Incontenible. Traspasa muros, traspasa corazones, traspasa naciones, y Dios se manifiesta donde Él quiere, como Él quiere, a través de una oración. ¿A través de qué? Una oración. No te detengas, no te detengas, sigue clamando a Dios. Mira, Dios puede tocar a la persona más dura. Yo dije, Dios puede tocar a la persona más dura. Hay un dicho común y es que entre más bravo sea el toro, ¿qué más? Mientras más bravo es el toro, mejor es la corrida. ¿Y sabe quién hace las corridas? Es el Señor. Tú no luches. Tú no luches con tu esposo. No luches con tu esposa. No luches con tus hijos. A eso en oración. Ay, es que mi hijo y usted, vea, ellos se cansan y se aburren de tanta cantaleta. Todo lo que usted le va a decir a él, ¿a quién tiene que decírselo? ¿A quién? Al Señor. Él no se cansa de las cantaletas. Si algo tiene que decirle al Señor, dígaselo, porque Él se aguanta todo. Y uno lo único que hace a veces es irritar a los hijos. Vea, es que usted no cambia, es que usted es el mismo, y es que usted sigue haciendo esto. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo era así. Mi mamá, mis hermanas. Pero cuando las cosas las hace Dios, las hace bien hechas. Yo dije, Dios las hace bien hechas. ¿Cuántos dicen amén? Traspasa muros, casas, ciudades. ¿Sabe? Una oración tuya puede ayudar a alguien que esté en una clínica, en un hospital, en una cárcel. Aló. Tal vez tú no puedas llegar allá, tal vez tú no puedas entrar allá, pero el Espíritu Santo de Dios toca y obra donde Él quiere y como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Podemos imaginar, la oración es una fuerza incontenible, llega donde menos creemos o podemos imaginar. Puede hacer lo que parezca imposible. Aló, ¿puede hacer qué? Lo que parezca imposible. Tú tienes imposibles, pero cuando tú oras, las cosas cambian. Yo digo, las cosas cambian. La fuerza y el poder de la iglesia es la oración. Decía un hombre que había estado por allá en unos lugares de brujería en Venezuela. Y entonces decía que le mostraban unos hoyos. Entonces, que en esos hoyos habían unos carteles que decía la Odisea, en otro hoyo otro cartel que decía Esmirna, en otros que decía Éfeso, en otro Pérgamo, y que esos brujos llegaban y le echaban hielo. Entonces este hombre le decía, ¿por qué les echan hielo en esos hoyos, cada uno como con esos nombres? ¿Y qué significan esos nombres? Entonces le decía, mira, estas iglesias significan la iglesia de Cristo.
Y muchas veces la iglesia de Cristo, los brujos, los satánicos, los hechiceros, se encargan de echar y hacer conjuros al diablo y echan esta clase de hielo para que las iglesias se enfríen. ¿Para que las iglesias qué? Se enfríen. Y entonces una iglesia fría ya no ora, ya no ayuna, ya no vigila, y una iglesia fría no se congrega. Pero gloria a Dios, porque usted no hace parte de esa iglesia. Usted es una iglesia que ama y que busca a Dios. Pero ese es el propósito de Satanás, hacer que la iglesia ¿qué? Se enfríe. Aquí no hay ninguno frío. Aquí no hay fríos. Diga, no, aquí no. Diga, yo estoy con el fuego de Dios. ¿Cómo está usted? Diga, con el fuego de Dios. Entonces la fuerza y el poder de la iglesia es la oración. Una iglesia que ora es una iglesia bendecida. Yo dije, una iglesia que ora es una iglesia bendecida. Cuando la iglesia se levanta en oración, maravillas, milagros, señales, prodigios y grandes proezas haremos. Esto es con oración. La iglesia no se trata sencillamente de unas paredes, un techo, una infraestructura. La oración es el fundamento de la iglesia. La oración es algo que tenemos que retomar como iglesia. Los primeros cristianos entendieron que la oración era vital y fundamental. Y nosotros no podemos como iglesia olvidarnos de lo primero. Yo dije, no debemos olvidarnos de lo primero. ¿Sí? Popayán, yo estoy creyendo y yo estoy declarando que Popayán es un lugar de oportunidades. Yo dije, Popayán es un lugar de oportunidades. ¿Sabe? Uno viene acá, he venido acá a Popayán y la gente a veces dice, no, pero es que ya no hay empleo, pero es que en Popayán la delincuencia y en Popayán no hay oportunidades. Entonces yo me voy para Cali, me voy para el Ecuador, me voy para Perú, me voy para Estados Unidos. La gente dice, aquí no hay oportunidades. Y no, la gente no debe esperar las oportunidades. La gente debe buscar las oportunidades en Dios. Y esta tierra es una buena tierra. Popayán es una buena tierra. Y aunque muchos digan, no es posible vivir aquí, que es difícil vivir aquí, déjeme decirle que aquí es una ciudad pujante, una ciudad que marcha hacia el futuro, una ciudad con visión y una iglesia que también apoya el crecimiento de un Popayán diferente. Popayán es lo que la iglesia ve. Popayán es lo que la gente de la iglesia visiona. No es lo que la gente impía cree. Y no es lo que la gente impía dice. Popayán es lo que tú como iglesia declaras. Yo dije, Popayán es lo que la iglesia declara. ¿Sabe? Este es el tiempo de que la iglesia, hace muchos años, yo estaba casi recién convertido y alguien dijo que esta iglesia sería una iglesia punta de lanza. ¿Una iglesia qué? Punta de lanza. Y sabe,
no es por dar crédito solamente a los pastores, sino que esta iglesia ha conquistado lo que otros pastores, lo que otras iglesias, otras denominaciones no ha conquistado. Hay emisora. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la emisora? Hay una emisora. No cualquiera puede tener una emisora. Y Dios ha dado gracia a esta iglesia. Y no ha sido solamente por los recursos, sino porque hay gente orando por esa emisora. Hay gente que clama a Dios por esa emisora. Pero déjenme decirles que también esta iglesia ha conquistado un colegio. Y no cualquier iglesia tiene un colegio. Diga, y hay más. ¿Hay qué? Hay más por hacer, por conquistar. Y creemos que aún Dios le permitirá a esta iglesia conquistar un seminario bíblico. ¿Y por qué no una universidad? ¿Por qué no una qué? Universidad. Diga, estoy llamado a cosas grandes. Esta iglesia está llamada a cosas grandes. Pero eso se gana con la oración. ¿Se gana con qué? Con la oración. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Era casi imposible. Pero Dios hace todo posible. Diga, Dios hace todo posible. ¿Tú lo crees? Es tiempo de que el mismo Dios que ha hablado y que habla a través de su palabra con grandes cosas, grandes milagros, ese mismo Dios quiere ser conocido por un pueblo. Tú vas a conocer en este 2019 a un Dios y vas a decir, como decía Job. Job decía, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Iglesia, tiempo 2019 de conocer a Dios. Aquí hay una iglesia que va a conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, pero también al Dios que hace grandes prodigios, milagros, señales y proezas. Tú vas a conocer a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a darle gracias al Rey. Amado Dios y Padre Celestial, cuán precioso y maravilloso eres tú, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Y Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Aquella que siempre, Señor, trae fortaleza, ánimo, gozo y siempre nos bendice. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones. Y hoy, Señor, tomamos, guardamos, atesoramos y te pedimos, Señor, que tu palabra quede esculpida, Señor, en lo más íntimo y lo más profundo de nuestro corazón. Señor, Dios de la gloria, podemos ver el poder de la oración de un pueblo que se reúne a interceder, a clamar a ti en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Dios, ayúdanos a orar los unos por los otros, en medio de las necesidades, en medio de los problemas, en medio, Señor, de nuestras vivencias. Ayúdanos, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que no es con fuerza y que no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Señor, creemos que es el tiempo, Señor, que aquellos que estaban oprimidos, aún, Señor, nuestras familias, Señor, nuestros hermanos, nuestros padres que estuvieron oprimidos,
Dios de la gloria, y que veíamos en ellos que no había oportunidad, que no había posibilidad, que era imposible. Hoy, Padre Celestial, como iglesia, nos unimos en oración, Dios, creyendo que ellos son libres, que nuestras familias son libres. Padre, en esta hora bendecimos, Señor, esta tierra de Popayán. Bendecimos al Cauca y creemos que es una tierra preciosa, que es una tierra de oportunidad, que es una tierra bendita, que es una tierra, Señor, donde fluye, Señor, leche y miel. Tierra, Señor, de vides, de granados. Señor, una tierra, Padre de la gloria, donde no se comerá el pan con escasez. Dios, donde tú traerás recursos, Dios, del norte, del sur, del oriente, del occidente, y abrirás tu buen tesoro del cielo. Padre, creemos, Señor, que la drogadicción, creemos que el alcoholismo, Señor, no tocará los colegios, no tocará la niñez, no tocará, Señor, la juventud. Padre, en esta hora declaramos, bendito Dios, Señor, que todo engaño y que toda mentira del enemigo, Señor, Padre de la gloria, queriendo seducir a las almas inconstantes, Dios, aún, Padre de la gloria, declaramos que velos mágicos caen en el nombre de Jesús. Dios, toda mentira, todo engaño del enemigo, Señor, a través, bendito Dios, Señor, de las mentiras, Dios, del enemigo, que querían, Señor, confundir la sexualidad de los niños, de los jóvenes, a través del sistema educativo, a través, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, del sistema, Señor, Dios de la salud. Oramos para que sea quitado y declaramos los niños y la juventud, Señor, de esta tierra libre, Señor, de toda mentira y de todo engaño del enemigo. Y hoy, Señor, declaramos, Padre, que entonces casa del Rey será levantada, Dios, será levantada, Padre, a lo más alto, y que veremos tu gloria manifiesta en esta casa. Dios de la gloria, que veremos cómo, Señor, irrumpe, Señor, en la economía, irrumpe, Señor, aún, Padre de la gloria, en la salud, en la educación, en el entretenimiento. Oramos y clamamos creyendo, Dios, que tu iglesia está para, Señor, irrumpir también, bendito Dios, Señor, en el deporte, Señor, en la política, Dios, en el gobierno. En el nombre de Jesús, Padre, aquí están, Señor, hombres y mujeres, Dios, que estarán, Señor, Dios de la gloria, levantando tu nombre en alto y diciendo: hemos llegado aquí por la gracia y el favor de un Dios maravilloso, el cual sigue haciendo proezas y milagros. Padre, oro, Señor, en esta hora, Señor, por las familias, Dios, de tu iglesia, aquellos en los cuales, Dios, se había pensado que ya no había oportunidad, que para ellos ya no había salvación y que ellos estarían perdidos. Y tal vez el enemigo habló eso, les mostró eso, Padre, pero aquí hay un pueblo que se levanta en fe. Bendito Dios, y creemos que ellos son tuyos. Dile: Señor, mis hijos son tuyos. Dile: Señor, mi familia es tuya. Dios, yo declaro que ellos salen, bendito Dios, de su condición de prisión, que ellos salen de su condición de ataduras, que ellos salen, bendito Dios de la gloria, de su condición, Señor, aún de sus yugos. Los yugos que los oprimían caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Cadenas son rotas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos también, Señor, la vida, Señor, del pastor Ricardo Huacas. Dios, lo bendecimos desde aquí, Señor, y creemos que Él se levanta, Dios, en poder, en autoridad, en palabra, en discernimiento. Señor, Dios de la gloria, este tiempo
que ha estado allí, Señor. Bendito Dios, Él puede entender tus planes y puede entender tu voluntad, Señor. Oramos, lo bendecimos desde aquí como iglesia y creemos, Padre de la gloria, que veremos lo maravilloso y lo sobrenatural, Dios, manifestándose en el varón de esta casa. Y también declaramos, Dios, que mayores dones, que mayores talentos, Dios, serán manifiestos a Él para dar a conocer tu palabra, Señor, con poder, con denuedo y con libertad, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te bendecimos, te adoramos y creemos, Padre de la gloria, que tú haces tu parte y nosotros, tu iglesia, hacemos nuestra parte, Señor. Te bendecimos, te adoramos y en tus manos preciosas, Señor, nos rendimos declarando que tú eres soberano. Bendito Dios, y que para ti, Señor, no hay nada difícil ni imposible. Gracias, Señor, te adoramos, a ti el reconocimiento y a ti, mi Señor, toda la gloria por siempre y para siempre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.